Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. Capítulo 11. 11. El tarot del emperador también es un tema destacado. Mientras las 4 lunas redondas ascendían gradualmente, Dita estiró su cuerpo cansado. El iris celestial escarlata había cerrado sus ojos una vez más, y las 4 lunas brillaban con una luz plateada pura, tiñendo el horizonte de la ciudad de Macragge del color de la plata. La piedra grisácea extraída de las montañas construyó esta ciudad. La tosca mampostería fluía bajo los pies de Dita a lo largo de las calles como sangre corriendo por las venas, convergiendo desde los estrechos callejones, semejantes a capilares, hasta la avenida Proana. Pasaba por la puerta de Tirs, junto a los abarrotados bloques de apartamentos, por el salón del Senado del Arconte Conor y el distrito del Templo, donde los sacerdotes rezaban por todos los seres vivos, para finalmente desembocar en las hermosas fincas rurales que servían de residencia a muchos senadores. Macragge era una ciudad viva. Dita aún recordaba lo que su tío le había dicho una vez. Los sabios y capaces seguirán ascendiendo en esta ciudad, mientras que los ignorantes, los incompetentes y los degenerados se convierten en células inútiles, metabolizadas en esclavos por deudas para servir a aquellos de verdadero valor. Solo espera, Dita. Usaré mis conocimientos para seguir ascendiendo. Algún día, tu tío incluso podría llegar a ser senador. En aquel entonces, Klein estaba lleno de ambición y confianza cuando le dirigió esas palabras. Y Dita creía sinceramente que su tío podría ascender cada vez más alto gracias a sus conocimientos. ¿Quién podría haber imaginado que ahora, el propio Klein estaba a punto de ser destruido por el mismísimo sistema de esclavitud por deudas? Él conocía perfectamente los peligros del juego. Sabía que podía acabar endeudado hasta la extenuación. Entonces, ¿por qué seguía jugando? ¿Por qué seguía pidiendo dinero prestado? Quizás porque el conocimiento no equivale a la sabiduría, Dita suspiró. Mientras subía las escaleras hasta el segundo piso del edificio de apartamentos, calculaba mentalmente los gastos del mes siguiente. Klein y Dita alquilaron cada uno una habitación en el segundo piso de este edificio. En Macragge, los alquileres de los apartamentos eran más baratos cuanto más bajo era el piso. Con los ingresos anteriores de Klein, pagar ambas habitaciones no había sido demasiado difícil. Pero el mes que viene, Klein había faltado al trabajo muchos días este mes. Ella no sabía cuánto de su sueldo le quedaría. Además, la pensión del padre de Dita apenas alcanzaba para cubrir la primera cuota de la deuda. Probablemente tendría que usar parte del sueldo de Klein para cubrir la diferencia. Quizás tenga que pedirle algunos prestados al profesor Lucrecio. El profesor Lucrecio había sido maestro de Klein en su época de estudiante y ahora era el director de la escuela de gramática. Además, era un reconocido historiador en todo Macragge. Si el tío Klein estuviera dispuesto a hablar con el viejo profesor, aún podrían conseguir que les prestara algo de dinero. Dita extendió la mano con delicadeza y llamó a la puerta de Klein. Estaba un poco nerviosa. Todavía le preocupaba que Klein le hubiera mentido y se hubiera escapado a las casas de apuestas. La puerta no está cerrada. Pase. Un gran alivio inundó el corazón de Dita. Abrió la puerta y vio a Klein en el escritorio, escribiendo frenéticamente. La comida está contra la pared, dijo Klein, inclinado sobre su trabajo sin levantar la vista. Dita vio el pan, la salsa de pescado, las frutas y las verduras que Klein había comprado, apilados en un rincón. Salsa de pescado Talasar, murmuró Dita. Talasar era un mundo oceánico, increíblemente rico en vida marina. Los pescadores locales solían apilar todo tipo de pescados mezclados en enormes tanques de fermentación, donde los fermentaban para obtener un condimento conocido como salsa de pescado. Pero precisamente por la rudimentaria forma de elaborarlo, su sabor era bastante insípido, a menudo con un fuerte olor a pescado, incomparable con la salsa de pescado producida localmente en Macragge. Aún así, esta salsa de pescado tenía la ventaja de ser barata. Desde que Lord Connor fortaleció el comercio interestelar, todo tipo de productos cotidianos se habían vuelto mucho más asequibles. Dita no bajó la comida a la cocina comunitaria de abajo. Se puso de pie, suavizando sus pasos mientras se acercaba a Klein por detrás. Ella había notado antes que Klein no estaba escribiendo nada, sino dibujando algo. Dita sabía que Klein podía hacer algunos bocetos sencillos, pero solo en la medida necesaria para su investigación histórica, simplemente para poder trabajar, no por ningún interés real. Era la primera vez que Dita veía a Klein dibujando en casa.
Intrigada, se inclinó para acercarse y descubrió que Klein acababa de terminar uno y lo había arrojado despreocupadamente al borde del escritorio. Dita miró esa. Klein había cortado el pergamino en trozos del tamaño de una tarjeta y estaba dibujando imágenes simplificadas sobre ellos con una pluma estilográfica negra. El que acababa de terminar representaba a un gigante negro, ataviado con armadura, con una garra afilada en una mano y una espada larga en la otra, y luciendo un moño algo cómico. ¡Qué estética tan extraña!, Dita no pudo evitar comentarlo para sí misma. Pero Dita no lo expresó. Aunque la estética fuera un tanto extraña, un pasatiempo como dibujar seguía siendo mejor que apostar. Dita echó un vistazo a las docenas de cartas que Klein ya había robado. Un ojo carmesí, un planeta desmoronándose, una torre bajo un rayo, un ángel con las alas extendidas, un semidios de cabello dorado con armadura azul, por alguna razón, mientras Dita contemplaba aquellas imágenes compuestas de líneas negras como el azabache, no pudo evitar estremecerse. Aquellas líneas de tinta sinuosas parecían anunciar un futuro oscuro, frío, estancado y devastado por la guerra. Dita apartó la mirada de aquellas imágenes ya terminadas y volvió a mirar la que Klein estaba dibujando en ese momento. Era un gran trono formado por cables, maquinaria y oro. Junto al trono se arrodillaban ángeles llorosos, pero entre ellos, solo uno tenía alas. El resto vestían pesadas armaduras de diversos colores. Adeptus custodes con armadura dorada se encontraban junto a los ángeles, y en el aire volaban los cadáveres de infantes. Y sobre aquel trono dorado, sobre aquel trono tan vasto como una cordillera, estaba encadenada, una comadreja amarilla coronada de laurel. A Dita le resultaba aún más incomprensible la estética de Klein. Pero ella no lo molestó. Tomó los ingredientes y se retiró silenciosamente de la habitación. Klein terminó el último trazo, levantó su pluma estilográfica y contempló con satisfacción la última tarjeta. Una comadreja amarilla en el trono dorado, ¡qué maravilla! Lo que Klein acababa de dibujar era precisamente una herramienta de adivinación llamada Tarot del Emperador. En esta galaxia, este método de adivinación era considerado un estudio destacado, solo superado por la numerología. Se decía que este tarot de 78 cartas había sido creado por el mismísimo emperador, conectado a su mente en el trono dorado. Mediante la adivinación con él, se podían obtener respuestas de los pensamientos del emperador. Era, además, uno de los pocos métodos de adivinación permitidos legalmente en el imperio. Desde adivinos callejeros hasta el administratum, desde la Inquisición hasta los caballeros grises, todos los estratos del imperio favorecían su uso para predecir el futuro y obtener revelaciones. Por supuesto, el tarot imperial utilizado oficialmente por el imperio estaba hecho principalmente de materiales de cristal líquido capaces de transmitir energía psíquica, y Greyfax le había regalado una vez un juego a Klein. Klein, que ahora se encontraba en Macragge, carecía de esos medios y tuvo que conformarse con pergaminos. Después de todo, seguiría funcionando. Los adivinos del submundo del imperio podían realizar adivinaciones usando cartas de plástico bendecidas por la eclesiarquía, bendecido por la eclesiarquía. Según la propaganda eclesiástica, este parecía ser un paso necesario. Solo mediante la bendición se podía conectar con la voluntad del emperador, pero la eclesiarquía aún no había nacido. Klein pensó por un momento, ¿por qué no intentar bendecir él mismo esta baraja de tarot? Al fin y al cabo, él era el mismísimo emperador. ¿Acaso su bendición no sería más efectiva que la de los sacerdotes de la eclesiarquía? Klein ordenó la pila de cartas del tarot del emperador y acercó la mano a las cartas. Los 18 primarcas se presentan, las 20 legiones están atentas, León Gilliman, Rusdorm Vulcan, Sanguinius Corax Hagatai, y también Ferrus sin cabeza. Que la luz se manifieste, que la fortuna brote de todas las cosas, imploró al dios emperador. El que se sienta en el trono dorado, el que está por encima de todo, así queda sellado. Y Klein murmuró unas palabras sobre la baraja del tarot. Las cartas del tarot sobre la mesa parecían inalteradas. Sin embargo, al mirar esta baraja, Klein sintió una inexplicable oleada de confianza, la certeza de que esas cartas del tarot podían, en efecto, revelar el futuro. Parecía que había funcionado. Klein se acarició la barbilla, cogió el tarot que tenía delante, lo barajó un par de veces, sacó 4 cartas y las colocó frente a sí mismo. Extendió la mano y le dio la vuelta a la primera, traducido por Jourl.app. Las notas a continuación proporcionan el contexto necesario para comprenderlas. Planetas / ubicaciones Iris celestial, una luna roja de aspecto volcánico de Macragge.
La descripción: una roca desolada surcada por valles de lava y mares de magma hirviente, que adquiere un brillo carmesí durante períodos de intensa actividad volcánica, sugiere que podría ser una referencia a Formasca, tradicionalmente identificada como una de las lunas menores de Macragge en algunas fuentes, aunque la conexión no es explícita en el texto. Se dice que los antiguos pueblos de Macragge creían que esta luna era el ojo de un dios iracundo. Cuando su actividad volcánica se intensificaba y la tenía de carmesí, pensaban que el ojo del dios se abría para mirar a los mortales como presa. En la cosmología de este fanfic, el hecho de que Iris esté abierto brillo volcánico visible, coincide con el adelgazamiento del velo de la disformidad sobre Macragge, marcando los momentos en que la brujería demoníaca y sectaria es más potente. Por el contrario, el iris se había cerrado una vez más significa que el velo ha recuperado su grosor habitual y la influencia de la disformidad ha disminuido. El culto de Cicerón eligió deliberadamente una noche en que el iris estaba abierto para empujar al erudito al suicidio. Capítulo 12. ¿12 podría haber resucitado de entre los muertos? Republicado. La primera carta apareció ante Klein. Representaba a un bufón ricamente ataviado, que retozaba sobre el pergamino, con su esbelta figura contorsionada en posturas cómicas, el rostro cubierto de una espesa capa de maquillaje y rebosante de burla y mofa. La carta del arlequín, cuyo arquetipo proviene de los arlequines que sirven al dios risueño de los Aeldari, Zegorach. Klein dejó escapar un leve suspiro de alivio. Parecía que pintar al emperador cadáver en el trono dorado como una comadreja amarilla había funcionado. Cuando era adivino, Klein había sacado la carta del emperador 13 veces seguidas, una racha que había inquietado considerablemente a Greifax. Sin realizar ciertas modificaciones a la carta del emperador, la primera carta que Klein habría sacado casi inevitablemente habría sido la del emperador, símbolo de una fría esperanza. Klein fijó su mirada en la tarjeta de Arlequín. Esta carta pertenecía a uno de los 4 palos. La discordia. Este palo simbolizaba enemigos, hostilidad y conflicto. Y los significados de la carta del arlequín eran engaño, falsedad y conspiración, como era de esperar, Cicerón estaba tramando un plan dirigido contra Klein. Pero, ¿por qué medios llevaba a cabo esta astucia? Klein volteó la segunda carta. En ella había un hombre horrendo, con el rostro demacrado y marchito, el cuerpo cargado de grilletes, desplomado y tendido en el suelo. Los perdidos, que simbolizan la depravación, la obsesión y el atrapamiento en la oscuridad. Cicerón estaba atrayendo a Klein hacia la corrupción, hacia una caída en la oscuridad. ¿Ese era el método de su plan, un enfoque tan indirecto? Klein frunció ligeramente el ceño, y su expresión se tornó sutil. Así pues, dio la vuelta a la tercera carta, depositando en ella todas sus esperanzas para resolver sus dudas. La retorcida y caótica disformidad, una dimensión sin forma fija, repleta de las entidades grotescas y monstruosas que la habitaban, esta era, la carta del demonio, significaba la interferencia de esas cosas retorcidas y caóticas dentro de la disformidad. Klein se quedó mirando la tarjeta. Las líneas de tinta en su superficie comenzaron a retorcerse, muy levemente, por sí solas. La criatura grotesca y monstruosa del pergamino se fue deformando gradualmente. El monstruo reveló una cabeza bovina, su cuerpo hermafrodita al descubierto, con serpientes enroscadas a su alrededor. Slaanesh, en el interior de las termas de Agaté, estatuas con cabeza de serpiente expulsaban sin cesar vapor rosado y violeta impregnado de especias, envolviendo la gran fiesta de los baños en una bruma. Hasta donde alcanzaba la vista, las figuras que jugaban, se bañaban, cantaban, bailaban y cometían actos lascivos se disolvían en sombras ondulantes, entrelazadas y enroscadas unas sobre otras como un nido de serpientes en celo. Solo sus sonidos viscosos podían penetrar el velo de niebla rosada y violeta. Los zapatos de cuero rojo de Cicerón resonaban en el suelo húmedo mientras se adentraba en el vapor. Empujó la estrecha puerta incrustada de oro y joyas al final del pasillo de las termas y entró en la cámara privada. Escuchó un sonido de sollozos ahogados. Una jovencita estaba siendo estrangulada por dedos marchitos, parecidos a enredaleras. Sus muslos regordetes temblaban mientras permanecía sentada sobre las piernas desecadas de la bruja ciega. Pero la muchacha no se resistió ni mostró miedo. En cambio, sacó ligeramente la lengua, se le ruborizaron las mejillas y los ojos se le pusieron blancos, como si se estuviera ahogando en una dicha inmensa. Mientras tanto, el traficante de esclavos Tule lamía la delicada piel de la doncella, que apenas palpitaba, como si deseara atravesarla con la lengua y extraerle la esencia vital.
el sacerdote Lipo, del templo de Simonetta, permanecía sentado con las piernas cruzadas, mientras sus zapatos de cuero rojo, similares a los de Cicerón, se balanceaban suavemente al compás de los sollozos de la muchacha. Al ver a Cicerón abrir la puerta y entrar, alzó su copa de vino en señal de saludo. Cicerón asintió levemente con el sacerdote Lipo y luego se sentó a su lado. La niña dejó escapar un último gemido moribundo y se desplomó sobre la bruja ciega, deslizándose de su regazo como una serpiente desprovista de sus huesos. El traficante de esclavos tú le hizo una señal a sus sirvientes para que sacaran el cadáver de la niña, lamiéndose ligeramente los labios varias veces mientras lo hacía. ¿La joven de la casa de Paulo? Cicerón miró a la muchacha. ¿La que el señor Paulo te ofreció? No. Vino por voluntad propia. Su alma anhelaba ascender al jardín, saborear la dicha suprema. La bruja ciega esbozó una sonrisa, con la voz seca y ronca. Al parecer, matar a la niña le había otorgado algún tipo de poder. A Cicerón nunca le había interesado ese tipo de placer suicida. Aún quedaban tantas alegrías y tristezas por experimentar en el mundo mortal, ¿cómo se podía regresar tan rápidamente al reino metafísico? Ya deberías haberlo confirmado. La bruja ciega giró la cabeza hacia Cicerón. Cicerón no podía comprender cómo aquella mujer podía ver algo. Me imagino que el erudito ya se ha quitado la vida. Seguramente a estas alturas ya has aprendido a confiar en los dones del dios del primer clamor. ¿Suicidio? Se burló Cicerón. Por lo que veo, Klein sigue vivo y en perfecto estado de salud. Mientras hablaba, Cicerón señaló su propia nariz. Mira esto. Esto lo hizo el hombre muerto del que hablas. Eso es imposible. La bruja ciega se quedó paralizada por un momento, luego gritó con fuerza. Entonces supongo que mi amigo ha resucitado de entre los muertos, dijo Cicerón con una risa fría. No es más que un mortal ignorante. ¿Cómo podría resistir la mordedura de la serpiente del dios del primer grito? La voz de la bruja ciega estaba cargada de incredulidad. Cuando lo llevaste a entregarse al placer, sin duda vertí el veneno de la dicha en su mente, provocando que se hundiera cada vez más. Cuando se endeudó, sin duda alguna vertí el veneno de la desesperación en su mente, haciendo que se ahogara en la oscuridad de la desesperación. Y ayer, cuando se abrió el iris celestial, cuando los altos cielos se acercaron más a la realidad, cuando la influencia del dios del faro roto era más débil, sin duda dejé que la serpiente venenosa royera su alma y lo induje a suicidarse. Pero aún está vivo, recalcó Cicerón una vez más. La expresión de la bruja ciega se ensombreció. Tal vez fue Lucrecio. Ese viejo es su maestro, dijo Lipo, el sacerdote de Simonetta, apurando su copa de vino y dirigiéndose a la bruja ciega con una sonrisa. Si hubiera intervenido, lo habría sabido, replicó la bruja ciega con voz chillona. Entonces la brujería que practicaste debe haber sufrido algún percance. Lipo resopló levemente, 2 o 3 veces. Lo que yo empleé fue la bendición del dios del primer clamor. La mordedura de la serpiente no admite errores, debió haber intentado suicidarse. Algo más pudo haber salido mal, provocando que su intento fracasara. La bruja ciega siseó. Dadme 66 sacrificios voluntarios, y podré maldecirlo hasta la muerte. Haré que la serpiente del dios del primer grito le muerda el alma y la haga pedazos directamente. 66. ¿Tienes idea de lo difícil que es cultivar un creyente dispuesto y abnegado? ¿Sabes cuánto esfuerzo se necesita para evitar que los sabuesos de Conor sigan el rastro? Lipo rechazó casi de inmediato la propuesta de la bruja ciega. Tomemos como ejemplo a esa chica de la familia Paulus. Tuve que convertir a toda la familia Paulus al dios del primer clamor, y luego hacer que la chica rompiera todos sus lazos sociales, solo para poder entregártela sin que aparecieran los perros. En mi opinión, no hay motivo para preocuparse tanto. El erudito aún no se nos ha escapado de las manos. Al fin y al cabo, todavía me debe dinero. Mientras no pueda pagarlo el mes que viene, podemos, con toda justicia, convertirlo en un esclavo de la deuda. Al oír esto, el traficante de esclavos Tule asintió con aprobación y dijo: Ya te lo dije, vosotros matáis sin criterio. No había ninguna necesidad de matarlo. Un erudito como él es muy codiciado en el mercado de esclavos. Matarlo sería un desperdicio. Me temo que no será tan fácil. Cicerón se pellizcó el puente de la nariz. La razón por la que hice que la bruja lo manipulara para que se suicidara fue precisamente porque me preocupaba que pudiera sobrevivir a la primera ronda de deudas. Su sobrina tiene una pensión asegurada, y si pide más dinero prestado a ese viejo Lucrecio, supongo que podrían reunir lo suficiente para cubrir ese primer pago. Entonces, eso depende de tu labia.
Si logras atraerlo a los baños, tendremos muchas maneras de endeudarlo aún más. El traficante de esclavos Thule se encogió de hombros. Necesito encontrar una oportunidad en la que esté solo. Esa sobrina suya es bastante problemática. Cicerón levantó la vista y dijo. En ese preciso instante, la puerta de la habitación privada se abrió de golpe, y el aroma de grasas ricas se mezcló con el perfume virginal de una joven al inundar la estancia. En este punto sonrió Thule, cenemos primero. No debemos permitir que la hija mayor de la familia Paulus se desperdicie. En el apartamento, Klein miró la carta del tarot que mostraba el rostro demoníaco de Slaanesh. Como era de esperar, detrás de Cicerón había cultistas devotos de Slaanesh, y estos cultistas podían, hasta cierto punto, manejar el poder de la disformidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegar a tales extremos para atacar a un académico? Había que tener en cuenta que el velo que envolvía a Macragge era increíblemente denso. Ejercer magia del Warp allí no era tarea fácil. ¿Todo era solo por el puesto de tutor particular? La mirada de Klein se posó en la última carta del tarot. Lentamente extendió la mano y la volteó. Esta carta reveló el verdadero objetivo de Cicerón y de los sectarios que lo respaldaban. Klein, o mejor dicho, el académico, nunca había sido su verdadero objetivo. Lo más probable es que Klein simplemente se hubiera interpuesto en su camino. La cuarta carta del tarot mostraba a un monarca empuñando una espada corta, ataviado con una armadura de combate ultramarina y con el pelo corto y rubio. El rostro de aquel soberano reflejaba furia, como si en cualquier momento fuera a descender para castigar a los herejes que tramaban sus traicioneros planes. El nombre ata tarjeta, era la ira de Guilliman. Traducido por Journal.app capítulo 13. 13 Pensé que era estiércol de bárbaro, resubido. La ira de Guilliman, esta carta simboliza la imposición del orden, el descenso de la autoridad y la ira de un soberano. Pero lo que Klein dibujó fue la forma invertida. Significa el colapso del orden, la disolución de la autoridad y la muerte de un monarca. Sin embargo, la intuición de Klein le decía que, más allá de estos significados intrínsecos, la carta de la ira de Guilliman revelaba algo mucho más directo. Cicerón y los seguidores de su secta tenían como verdadero objetivo a Roboute Guilliman. Y Klein simplemente se había interpuesto en su camino por casualidad. Klein se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación. Sus pensamientos se fueron aclarando gradualmente. Era obvio que el deseo de Cicerón de convertirse en tutor en la casa de Marco Guilliman tenía todo que ver con Roboute Guilliman. Pero el erudito había obtenido el primer puesto en la entrevista inicial gracias a su mero mérito académico, lo que provocó una sensación de crisis en Cicerón. Se acercó deliberadamente al erudito y lo incitó a jugar. La caída del erudito fue tan repentina que probablemente hubo algún tipo de magia oscura involucrada. Incluso el suicidio del erudito probablemente fue facilitado por la hechicería del Warp. El velo que cubría la disformidad la noche del suicidio del erudito era relativamente delgado. Claramente no era una coincidencia, sino un momento elegido deliberadamente por los sectarios. Pero, ¿cuál era exactamente el objetivo de Cicerón y de los sectarios que lo apoyaban? ¿Y cuáles eran los detalles de su plan? Klein repasó los recuerdos de su vida pasada. No parecía haber rastro de Cicerón ni de esos sectarios en el futuro de Macragge. ¿Eso significaba que habían fracasado? Eso sería perfectamente normal. Después de todo, el velo que envolvía a Macragge era tan denso que incluso la intervención de los dioses en Macragge era limitada, no. Es muy probable que lo hayan logrado. Al menos en parte. La expresión de Klein se ensombreció. El espeso velo bloqueaba la influencia de la disformidad y, al mismo tiempo, facilitaba que los sectarios se escondieran. En los recuerdos del erudito y por lo que Klein había observado hoy, el orden público de Macragge era excelente. En toda la ciudad, el arconte Conor había establecido guardias urbanas. Estos guardias urbanos eran los mismos guerreros que habían seguido a Conor en su expedición a Iliria. Más tarde, los soldados que debían defender Macragge se ahogarían en la locura del alcohol y la seducción de la riqueza, sumiendo a Macragge en el caos y la revuelta. El propio Conor moriría en ese levantamiento, asesinado por sicarios enviados por otro arconte, Gallan. Eso fue claramente antinatural, la ira de Guilliman invertida, simbolizaba la muerte de un monarca. ¿Podría ser que el culto que apoya a Cicerón sea una facción aliada con el arconte Gallan? En ese momento, Klein nunca había echado tanto de menos al inquisidor Greyfax, nunca había echado tanto de menos a Esmentor que luchaba con dureza contra los sectarios. Los tiempos difíciles requieren generales capaces. El caos requiere ministros leales.
Inquisidor Greyfax, te echo de menos. Klein exhaló un suspiro, se recompuso y volvió a sentarse en el escritorio de madera, juntando las manos y presionándolas contra la frente. En primer lugar, la idea anterior de huir a las montañas de Macragge era ahora completamente inviable. Su surgimiento bien podría desencadenar un efecto mariposa. Si el curso original de la historia se desviara, permitiendo que Roboute Guilliman fuera corrompido por el caos, eso sí sería el fin. La intensidad de la herejía de Horus no superaría en absoluto la de la herejía de Guilliman. En el futuro, la legión de ultramarines de Guilliman se convertiría en la mayor de todas las legiones, con un total de 250.000 efectivos. Sin embargo, este no era el límite de la capacidad operativa de Guilliman, sino simplemente el límite que el imperio permitía. Tras sufrir los devastadores golpes de la batalla de Khalt y la cruzada de las sombras, Guilliman pudo restaurar sin esfuerzo a los ultramarines hasta alcanzar una fuerza de 250.000 hombres, lo que demostró este punto. Más allá de esta consideración, también estaba el asunto de Dita. Si Klein huyera, lo más probable es que la deuda recayera sobre Dita. Dita era una buena niña y no merecía ese trato. Por este motivo, Klein necesitaba encontrar una manera de aumentar la fuerza de su cuerpo físico. Tuvo que cruzar el velo para permitir que el talento psíquico de este cuerpo despertara de verdad. Y aparte de mejorar sus habilidades psíquicas, Klein en realidad tenía otro método, uno más efectivo y con un potencial mayor, era un método que siempre había querido intentar, pero nunca había encontrado la oportunidad de hacerlo debido a los entornos inseguros de la ciudad colmena y los bosques de Caliban. Klein retiró sutilmente su conciencia del cuerpo del erudito. El calor abrasador del trono dorado envolvió inmediatamente a Klein. El intenso dolor casi hizo que Klein dudara de si su propia voluntad se había encendido. La expresión de Klein se torció y se retorció, pero permaneció lúcido. Su perspectiva se dividió en dos, una permaneció dentro del cuerpo del erudito, mientras que la otra ascendió a la disformidad, contemplando desde el trono dorado los fuegos del alma de todos los seres vivos. Klein jadeó con fuerza, agarrándose el pecho, y su cuerpo se desplomó sin fuerzas al caerse de la silla. ¡Ah! Exclamó Dita, que acababa de terminar de preparar la sopa y estaba abriendo la puerta con un tazón en la mano. El tazón se le resbaló de las manos y se derramó por el suelo. Ella se apresuró a acercarse y sostuvo a Klein, que yacía en el suelo, con el cuerpo temblando sin cesar. ¡Qué calor! Dita sintió el calor que irradiaba desde debajo de la piel de Klein y dejó escapar un grito de alarma. Era como si las llamas ardieran dentro del cuerpo de Klein, haciendo que su piel estuviera ardiente al tacto. Dita palideció del susto. Tío Klein, espere un momento, iré a buscar un médico enseguida, no hace falta. Klein agarró la muñeca de Dita y negó suavemente con la cabeza. Respiró hondo varias veces, y su expresión se fue normalizando. La temperatura de su cuerpo volvió gradualmente a la normalidad, como si el calor abrasador de hacía unos instantes no hubiera sido más que una alucinación de Dita. Funcionó, Klein contempló las dos perspectivas que tenía ante sí. Parpadeó, y la vista desde lo alto del trono dorado se fue atenuando gradualmente. El intenso dolor también disminuyó lentamente, transformándose en una sensación de ardor neuronal similar a un ruido de fondo, pero para Klein, aún era soportable. Tal como lo había sospechado. El alma de Klein seguía, de hecho, en el trono dorado. Lo que controlaba el cuerpo del erudito era simplemente su voluntad extendida, como una mano que había desplegado. Cuando una persona usa una mano, puede usar la otra al mismo tiempo. En teoría, Klein también podría controlar dos o incluso varios cuerpos simultáneamente. Klein ahora dividía su atención. La mayor parte de su voluntad aún controlaba este cuerpo, pero había dejado un pequeño resquicio de voluntad en el trono dorado. Esa pequeña porción de voluntad solo podía realizar tareas sencillas, como buscar cuerpos nuevos y utilizables en la disformidad. Esto aún le causaba dolor a Klein, pero la intensidad del dolor era directamente proporcional a la cantidad de voluntad que había depositado en el trono dorado. En ese momento, era completamente aceptable para Klein. Si pudiera encontrar un nuevo cuerpo, Klein no solo adquiriría nuevas habilidades, sino que también tendría un recipiente utilizable incluso después de la muerte de este cuerpo. Estoy bien. Solo me quemé con la llama de la vela, dijo Klein, secándose el sudor de la frente y diciéndole a Dita con una sonrisa. ¿En serio? Dita seguía algo preocupada. Por supuesto. ¿Acaso crees que me han convertido en chivo expiatorio, un cadáver disecado atado al potro de tortura del trono dorado? Dijo Klein deliberadamente en tono juguetón. ¿De qué demonios estás hablando?
Dita no pudo evitar negar con la cabeza, pero al ver que Klein estaba bien, suspiró aliviada. Ten más cuidado la próxima vez, dijo Dita, poniéndose de pie y mirando el tazón de sopa derramado en el suelo. Mira, tu cena se ha esfumado. Se me derramó la sopa, ¿y ahora qué voy a comer? Klein se levantó del suelo, rascándose la cabeza mientras se dirigía a Dita. Pasa hambre. Dita asintió, dejando escapar un suave suspiro. ¿Yo también tengo que pasar hambre? Dita miró a Klein y finalmente suspiró con un dejo de resignación. Compartiré la mía contigo. Hurra. Momentos después, ¿qué le añadiste a la sopa? La salsa de pescado talasar que compraste. Pensé que era estiércol de bárbaro. Traducido por Yourdle.app. Capítulo 14. 14 Macragge es, en efecto, el primer bastión de ultramar. El aire cálido y húmedo procedente de los océanos de Macragge se enfriaba al pasar por las montañas, y cuando llegaba a la ciudad de Macragge, bajo el pico de Hera, se había vuelto refrescantemente fresco. Klein respiró suavemente, saboreando la sensación de sus pulmones llenándose de aire fresco y limpio. Disfrutaba muchísimo de esa sensación. En el trono dorado, hacía tiempo que había perdido la capacidad de respirar. Sus pulmones se habían convertido en fragmentos resecos y arrugados bajo el intenso calor, y lo único que podía inhalar era energía térmica abrasadora, como si respirara profundamente lava fundida. Y en la ciudad colmena, el aire pútrido, impregnado de hedor a ozono, basura y desinfectante, hacía que uno deseara poder asfixiarse en lugar de soportarlo, y mucho menos respirar profundamente así. En cuanto a su calidad, el aire de Caliban era, sin duda, bastante bueno, pero parecía que allí se respiraba una especie de malicia que trascendía el plano material, provocando un escalofrío en el cuerpo con cada respiración. Solo el aire de Macragge hacía que Klein se sintiera renovado y a gusto. Al contemplar la cima nevada de la corona de Hera, que se alzaba directamente entre las nubes, y las estelas de vapor que dejaban las naves espaciales que ascendían en el lejano borde del firmamento, Klein no pudo evitar abrir la boca. Macragge realmente hace honor a su nombre como la mayor fortaleza de ultramar. Exclamó. Macragge no es una fortaleza. Replicó Dita desde un lado sin poder evitarlo. Klein sonrió. Se dio cuenta de que Dita no había puesto ninguna objeción a la palabra ultramar. Eso era completamente natural, porque el concepto de ultramar no fue algo creado posteriormente por Gilliman. Ya en la época dorada, antes de que la humanidad se enfrentara a la vieja noche, el concepto de ultramar existía. Muchos mundos que alguna vez pertenecieron al subsector ultramar habían establecido conjuntamente una red comercial, donde los mundos eran interdependientes, prosperaban y florecían juntos. Aún hoy, el concepto de ultramar persistía, aunque se había reducido a poco más que una alianza informal entre Macragge y algunos mundos cercanos. Después de todo, en Macragge, el motor de curvatura se había perdido por completo, y solo una parte de los motores subluz de las naves estelares seguían operativos. Anuncio. Ciudadanos de Macragge, por favor, presten atención a la última resolución del Senado. Por orden del Arconte Conor Gilliman y tras la votación del Senado, se aprueba un nuevo proyecto de ley de reforma agrícola. A partir del 1 de marzo del calendario de Macragge, todos los propietarios de terrenos con menos de 15 acres estarán exentos de todos los impuestos sobre los productos agrícolas que entren en la ciudad de Macragge. Antes de que Klein y Dita pudieran siquiera llegar a la escuela primaria, una esfera recubierta de una vieja carcasa metálica sobrevoló sus cabezas, transmitiendo continuamente el último anuncio del Senado a medida que se aprobaba. Parecía ser una especie de dron. La abolición total del impuesto de entrada a la ciudad para los propietarios. Me pregunto si los grandes terratenientes entrarán en pánico. Una leve sonrisa asomó en los labios de Dita. Estaba encantada ante la perspectiva de que los precios de los alimentos siguieran bajando. Macragge era un planeta montañoso, y las ya escasas tierras cultivables estaban controladas en su mayoría por una pequeña minoría de la gran nobleza terrateniente, mientras que los mucho más numerosos propietarios libres se veían obligados a aferrarse a parcelas de tierra estrechas y fragmentadas. Como resultado, los precios agrícolas en la ciudad de Macragge siempre se mantuvieron artificialmente altos bajo la manipulación de la nobleza terrateniente. Los sucesivos arcontes de Macragge nunca se atrevieron a actuar en su contra fácilmente, ya que dicha nobleza ejercía un control absoluto sobre la frágil oferta agrícola. Pero tras la llegada al poder del arconte Conor, este fortaleció el comercio entre Macragge y otros planetas, convirtiendo el comercio interestelar en la principal fuente de productos agrícolas de Macragge. Ya no sometido a la gran nobleza terrateniente, pudo llevar a cabo una reforma agraria.
Reducir la carga fiscal agrícola para los propietarios de tierras formaba parte de esto. Era evidente que Connor quería ganarse a la gran mayoría de los terratenientes para que se unieran a él en su oposición a la nobleza. Pero quienes más trabajan la tierra, quienes más productos agrícolas producen, no son los dueños. Son los esclavos. Una parte de los recuerdos del erudito afloró, y Klein pronunció estas palabras casi por instinto. Vivimos en una época en la que el comercio puede realizarse entre las estrellas, pero en nuestras tierras todavía utilizamos esclavos para trabajar. ¿Acaso no es eso demasiado retrógrado? Comentó Dita con sarcasmo. Klein negó con la cabeza. Esto no era nada. Si Dita supiera que 10.000 años después la civilización humana gobernaría 1.000.000 de mundos, que los motores de curvatura podrían cruzar toda la galaxia en cuestión de decenas de meses, que la fuerza militar podría aniquilar planetas y contener los enjambres de más allá de la galaxia y los demonios de la disformidad, y aún así muchos humanos vivirían peor que los esclavos de Macragge, se preguntó qué expresión tendría ella. Primero iré a la oficina del profesor. Una vez bajo la columnata de la escuela primaria, Klein habló con Dita. Realmente tenía la intención de impartir una clase. Eso le ayudaría a recuperar más recuerdos del estudiante y a adquirir más de sus habilidades. Necesitaba los conocimientos del erudito para que le ayudaran a gestionar el próximo proceso de reclutamiento por parte de la familia de Marcus Gilliman. No, hoy no tienes clase. Ya la cancelé cuando pedí permiso para ti ayer. Dita extendió la mano y agarró a Klein por la muñeca, arrastrándolo en otra dirección. Hoy tienes una tarea diferente. Klein no se resistió. Su intuición le decía que, allá donde Dita lo llevara, obtendría algún beneficio. Dita arrastró a Klein hasta la puerta de una oficina, extendió la mano y llamó. Adelante, respondió una voz algo anciana desde el interior de la habitación. Dita tiró de Klein mientras abría la puerta. Profesor, lo he traído. Por favor, proporciónale una buena educación. Mientras hablaba, Dita empujó a Klein hacia el interior de la habitación, luego cerró la puerta de golpe y se marchó sola. Klein dirigió su mirada fija al frente. Lo primero que notó fue el gran escritorio de madera. Medía al menos 2 metros de largo y estaba repleto de todo tipo de objetos extraños y curiosos. Había colgantes con forma de ojo hechos de latón, peculiares estatuas de piedra talladas en mármol, pergaminos cubiertos de intrincada escritura, engranajes hechos de metal desconocido. Todos estos objetos parecían ser reliquias culturales desenterradas, y algunos aún conservaban suciedad adherida. Sentado detrás de aquel escritorio había un hombre mayor que aparentaba unos 50 o 60 años, con la cabeza casi rapada y una barba corta de color blanco grisáceo. El anciano sostenía una tablilla de arcilla tallada con escritura cuneiforme, absorto en su lectura. Klein lo recordaba. Aquel anciano había sido su profesor, el director del instituto y un renombrado historiador especializado en Macragge. Lucrecio. Lucrecio apartó la mirada de la tablilla de arcilla y asintió con una sonrisa a Klein. Se ha descubierto un nuevo yacimiento arqueológico en las montañas cercanas a la ciudad de Odin. Esta tablilla de arcilla procede de allí. Aún no he terminado de traducir su contenido, pero una primera impresión sugiere que trata sobre el reinado del rey brujo durante la noche antigua. Esto podría ayudarnos a descubrir el secreto de la decadencia del rey brujo y mostrarnos cómo el señor de la guerra lo suplantó. Mientras hablaba, Lucrecio le hizo un gesto a Klein para que se sentara frente a él. Hijo mío, Dita me dice que tu estado ha mejorado considerablemente estos 2 últimos días y que no has ido al casino. Esto me alegra. Siempre has sido un buen alumno mío. La honestidad y la constancia son tus virtudes. Siempre he esperado que pudieras venir a ayudarme con alguna investigación histórica. Pero hay otro asunto que mencionó Dita que me preocupa. Has contraído una deuda bastante grande, ¿es cierto? Klein asintió levemente, sin dejar de observar a su profesor. Ya veo, hijo mío, dime, fiándote de tu intuición. ¿Crees que pudo haber algo antinatural en tu caída? ¿Sientes que hubo alguna fuerza inefable que te llevó a la adicción al juego e incluso al suicidio? Traducido por Yourdl.app. Capítulo 15. 15. Posesión demoníaca. Al oír las palabras del anciano, la expresión de Klein se congeló por un instante. Su profesor, sí que poseía un conocimiento genuino, después de todo. Se concentró un poco, recuperando la atención, y observó a Lucrecio por un breve instante. Vio rastros del Inmaterium, y eso fue todo. Al ver la expresión algo aturdida de Klein, Lucrecio supuso que Klein no había captado el significado más profundo de sus palabras. Sé que mi pregunta repentina puede parecer extraña.
Pero piénsalo bien, ¿alguna vez tus emociones han experimentado fluctuaciones antinaturales? ¿Alguna vez has tenido alucinaciones? ¿Alguna vez te han aparecido pensamientos incompatibles con tu carácter? Responde según tu naturaleza psíquica, según tu intuición, sí, respondió Klein asintiendo. Sé que esto es difícil de entender, pero si buscas en tu memoria, deberías poder, ¿sí? Lucrecio hizo una pausa, sorprendido por la respuesta directa de Klein. Sus cejas canosas se alzaron ligeramente mientras observaba a su alumno con cierta sorpresa. En memoria de Lucrecio, aunque Klein era un excelente erudito, su pensamiento era bastante rígido y conservador, carente de agudeza y flexibilidad. Tenía una gran capacidad de memorización, pero le costaba comprender temas más profundos. Su erudición era abundante, pero era notablemente ajeno a los asuntos externos y desconocía por completo las cuestiones metafísicas. Precisamente por esta razón, aunque Lucrecio había detectado el talento psíquico de Klein, nunca le había enseñado esos antiguos secretos. Pero ahora, a juzgar por el tono de Klein, parecía que hacía tiempo que había notado que algo no andaba bien en sí mismo. ¿Tan perspicaz? Hay que entender que el propio Lucrecio solo empezó a sospechar que Klein podría estar bajo la influencia de algún secreto o brujería después de que Dita le contara que Klein había intentado suicidarse. Eso por sí solo indicaba que la habilidad del perpetrador era extraordinariamente alta. De lo contrario, Lucrecio no habría pasado por alto este hecho. Y, sin embargo, su propio alumno, algo torpe, había logrado detectarlo por sí mismo. Posesión demoníaca, ese pensamiento surgió en la mente de Lucrecio. Su expresión se tornó ligeramente más seria. Si un demonio hubiera poseído el cuerpo de su alumno, aunque se trataba simplemente de una sospecha sin pruebas, y aunque la posesión demoníaca ya era una cuestión de tiempos antiguos, aún así, abrió discretamente el cajón que había debajo del escritorio. La cautela fue la razón principal por la que había sobrevivido a tantas ruinas antiguas. Sus dedos encontraron el trozo de Blackstone escondido dentro del cajón. La piedra era algo que él mismo había excavado en las montañas. En la era de la vieja noche, la gente de Macrange, que se humillaba bajo el dominio del rey brujo, creía que dichas piedras poseían el poder de desterrar la brujería y suprimir la energía de la disformidad. La piedra resultó ser efectiva. Con solo sujetarla, Lucrecio sintió cómo su propia naturaleza psíquica era reprimida y una intensa náusea le subía por la garganta. Apretó la piedra con fuerza, se puso de pie bruscamente y la presionó contra la frente de Klein. Ruido sordo. El sonido de una espinilla golpeando el escritorio de madera resonó cuando Lucrecio sintió que su cuerpo se inclinaba hacia adelante. Agitó los brazos, intentando agarrarse a algo para estabilizarse, pero al final solo encontró el vacío. Su cuerpo cayó sin control sobre el escritorio de madera, deslizándose hacia adelante por la inercia. Entonces el mundo dio vueltas a su alrededor, el escritorio pareció girar en un círculo completo, y cuando finalmente recuperó la vista, Lucrecio se encontró ya tendido en el suelo. Me caí, ¿no? Ese era el único pensamiento que quedaba vagando por la mente confusa de Lucrecio. Profesor, ¿qué le pasa? Me ha asustado. La voz sorprendida de Klein se oyó a su lado. Ayudó a Lucrecio a levantarse y lo sentó de nuevo en la silla. A su edad, no debería hacer movimientos tan bruscos. Lucrecio seguía aturdido, con la mente confusa, sin comprender aún lo sucedido. Su instinto fue simplemente aferrarse con fuerza a esa piedra negra. ¿Dónde estaba la piedra? Lucrecio miró la palma de su mano con asombro y descubrió que la piedra había desaparecido. Rápidamente se dio cuenta de dónde había ido a parar. Klein sostenía el Blackstone entre dos dedos, examinándolo con interés casual. Esta cosa, en el instante en que Lucrecio extendió la mano para abrir el cajón, Klein ya había notado sus movimientos. Los pequeños gestos furtivos del anciano no pudieron escapar a los instintos de caza que Klein había heredado del cazador del bosque, ni tampoco pudieron eludir los agudos sentidos entrenados por Greyfax. Así que, cuando se levantó con la intención de presionar la piedra contra la frente de Klein, este simplemente le dio una patada ligera al escritorio que tenía delante e hizo tropezar a Lucrecio. Al sostener esta piedra en la mano, Klein sintió una leve oleada de náuseas. Su poder psíquico estaba siendo reprimido. El velo que lo separaba de la disformidad parecía haberse espesado. Esta piedra podría suprimir el poder psíquico, debilitar la influencia de la disformidad. ¿Podría ser piedra negra? La piedra negra era un material de origen desconocido, del que solo se sabía que estaba profundamente conectado con los antiguos, los necrones e incluso los Ktan de la época de la Guerra en el Cielo, posiblemente siendo creación de cualquiera de ellos.
En circunstancias normales, podría suprimir el poder de la disformidad e inhibir los efectos psíquicos, aunque en ciertas condiciones su polaridad podría invertirse, convirtiéndose en un amplificador de la disformidad. ¿Qué es esto? Klein miró a Lucrecio con fingida perplejidad. Lucrecio miró fijamente a Klein por un instante, como si intentara evaluar el efecto que la piedra tenía sobre él. Al no ver reacción alguna por parte de Klein, Lucrecio se relajó un poco y habló. Es una reliquia de la época del rey brujo. La gente de aquel entonces creía que podía suprimir la energía de la disformidad y expulsar a los demonios. ¿Crees que estoy poseído por un demonio? Preguntó Klein con un tono ligeramente exasperado. ¿Cómo puedes ser tan supersticioso? Tomó la piedra, probablemente Blackstone, y la presionó suavemente contra su propia frente. Klein no presentó ninguna reacción. Lucrecio dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Has cambiado un poco. Me preocupa. Mientras hablaba, extendió la mano hacia Klein, indicándole que le devolviera la piedra. Cualquiera que haya querido morir pero no lo haya hecho, sufrirá algún cambio. La expresión de Klein no cambió mientras guardaba sin miramientos la Blackstone en el bolsillo de su pantalón. Lucrecio abrió un poco la boca, pero al final solo hizo un gesto con la mano y dijo: quédatelo. Tómalo como amuleto protector. En su cajón había otras 7 u 8 piedras iguales. Ya que lo has intuido, seré sincero contigo. La voz de Lucrecio se tornó un poco más seria. Has leído registros históricos de la época del rey brujo, ¿verdad? Es muy probable que te hayas visto afectado por una antigua brujería transmitida desde aquella época. Pero no tienes por qué preocuparte demasiado. La era del rey brujo terminó hace mucho tiempo. La mayor parte de la brujería que aún existe hoy en día solo puede influir o estimular tu mente, provocarte alguna enfermedad o producirte alucinaciones. Como mucho, los más poderosos solo pueden manipular unas pocas chispas de fuego. Lleva siempre contigo esa piedra negra. Puede ayudarte a resistir la interferencia de la brujería y a romper maldiciones malignas. Podría ayudarle a romper la maldición de Big E. Murmuró Klein para sí mismo. Aún portando esta piedra negra, el trono dorado que residía en su testamento permanecía tan claro y brillante como siempre, aparentemente completamente inalterado. Por supuesto, comparado con las maldiciones metafísicas, tu problema más acuciante ahora mismo sigue siendo la deuda. Se dice que en la época del rey brujo, la brujería poderosa podía abrir remolinos que conducían al purgatorio, invocar tormentas entre las estrellas e incluso elevar la carne mortal a espíritu inmortal. Pero en esta época, la amenaza de la brujería es mucho menor que una hoja de deuda. Lucrecio suspiró y dijo: Dita me habló de tu situación de deudas. También te prestaré algo de dinero para que puedas hacer el próximo pago. Pero las cuotas de esta deuda son muy pocas. Incluso si logras pagar esta, la siguiente seguirá siendo muy difícil para ti. El dinero que debo es para el templo de Simonetta. Siempre he mantenido a raya a los seguidores de Simonetta, diosa de la belleza. No tengo conocidos en su templo. ¿Qué te parece esto? Tengo un amigo sacerdote en el distrito del templo. Puedes ir a buscarlo y preguntarle si conoce a alguien en el templo de Simonetta, si se puede modificar el número de cuotas. Incluso con un poco más de interés, la carga mensual sería más llevadera. Mientras hablaba, Lucrecio sacó un trozo de papel de un lado, escribió algo en él y se lo entregó a Klein. Llévate esto contigo. Si puede ayudarte, sin duda lo hará. El distrito del templo, en realidad, Klein estaba pensando si debía visitar el distrito del templo. Quería encontrar allí un entorno adecuado, comprar algunos artículos necesarios para ayudarse a traspasar el velo y despertar su talento psíquico. Pero, pensando en sus precarias finanzas, Klein levantó la cabeza y miró a Lucrecio. Maestro. ¿Hay dinero de sobra? ¿Podría tomar prestado un poco ahora? Traducido por Yourdl.app. Capítulo 16. 16. El caballero dorado y el dragón plateado. La tenue luz amarilla del día se filtraba a través de la famosa cúpula de cristal del templo del dios del agua. La cúpula, sostenida por columnas de mármol, era de una ingeniería exquisita. La luz del sol, al atravesarla, creaba un efecto de manchas y destellos. Al caminar en su interior, Klein tenía la sensación de moverse bajo el agua. Esta cúpula se había construido alrededor de un antiguo manantial natural, venerado como una deidad sagrada del agua mucho antes de que el señor de la guerra gobernara Macragge como su verdadero soberano. Y ahora, el distrito del templo, donde servían los sacerdotes de Macragge e incluso los dioses de ultramar, se extendía en un patrón radial centrado en este templo del dios del agua.
Klein bordeó el charco formado por el manantial, con monedas de plata denario tintineando en su bolsillo. Lucrecio le había dado 35 denarios de plata. No se trataba de un préstamo. Según Lucrecio, era un adelanto del salario de Klein. Como parte del trabajo necesario para ganar ese salario, Klein tendría que ayudarle más tarde a traducir unas tablillas de arcilla con escritura cuneiforme recién desenterradas en las cercanías de la ciudad de Odín. Al salir del templo del dios del agua, el campo de visión de Klein se amplió repentinamente. Los contornos de la montaña se extendían como un arco largo tensado. Templos construidos con pilas de piedra gris blanquecina se desplegaban a lo largo de la cresta curva, sus agujas y cúpulas teñidas de oro por la puesta de sol, suspendidas entre los picos distantes, como llamas de velas encendidas una tras otra, convirtiendo todo el distrito de los templos en un candelabro que ofrecía sacrificios a los dioses. El entorno circundante también parecía doblegado por la autoridad de los dioses, sumiéndose en la tranquilidad. Los cantos habituales de las aves de montaña de Macragge y los gritos estridentes de los vendedores ambulantes de las calles y callejones desaparecieron por completo. Klein solo podía oír oraciones que se convertían en un cántico, que llegaban suavemente desde aquellos templos junto con el aroma del incienso, que impregnaba el ambiente. Lo presentía, la realidad aquí se sentía más tenue que en otras partes de Macragge. El velo entre la disformidad y el materium era más fácil de traspasar. Templos, iglesias, lugares de sacrificio. Estos eran lugares más cercanos al Immaterium. Lugares donde la materia comenzaba a menguar y el espíritu a ascender. El límite entre la realidad y la disformidad. Aquí, Klein podría cruzar más fácilmente a la disformidad y despertar verdaderamente el poder psíquico de este cuerpo. Sin embargo, incluso dentro del distrito del templo, el grosor del velo de Macragge seguía siendo notablemente mayor que en otros lugares. Para que Klein pudiera cruzar a la disformidad, probablemente necesitaría encontrar una ubicación aún más crítica, junto con otros medios de ayuda. La mirada de Klein recorrió los templos. En el punto más alto, en la posición central, se alzaba, naturalmente, el templo del Señor de la Guerra de Macragge. Las puertas del templo del Señor de la Guerra permanecían abiertas, lo que significaba que Macragge seguía en estado de guerra. El objetivo de esta guerra era la nación bárbara llamada Iliria, ubicada en el extremo norte de Macragge, también conocida por los habitantes de Macragge como el Reino Bandido. Allí vivía una multitud de tribus bárbaras dispersas. Desde tiempos inmemoriales, Illirium y la ciudad de Macragge habían estado inmersas en una guerra interminable, como un par de gemelos diametralmente opuestos en un mismo planeta. Iliria, salvaje. Macragge, ordenado. Iliria, empobrecida. Macragge, próspera. Ilirio, demente. Macragge, racional. Iliria, dividida. Macragge, unificada. Sus guerras, al parecer, se habían convertido en un tema recurrente en la historia de Macragge. Illirium se había acercado varias veces a la ciudad de Macragge, e incluso había irrumpido en ella, la más reciente hace tan solo unas décadas. Los ejércitos de la ciudad de Macragge también habían arrasado Iliria en varias ocasiones, la más reciente hacía apenas unas décadas, durante la guerra que lideró Conor. Pero la ciudad de Macragge nunca había destruido del todo a los bárbaros de Iliria. Los bárbaros de Iliria eran como una marea que a menudo retrocedía, pero que siempre volvía con fuerza. Podían ser derrotados, puestos en fuga, oprimidos, pero después se escondían entre las cuevas de las montañas del lejano norte, dentro de templos conocidos solo por ellos, y atacaban de nuevo en cuanto se les presentaba la oportunidad. Solo podían ser derrotados, nunca aniquilados. La gente de Macragge solía susurrar esto. Pero no se podría culpar exactamente a la ciudad de Macragge por carecer de virtud marcial. Después de todo, ni siquiera el primarca León el Johnson pudo domar Iliria. Durante la era del Imperium Secundus, ese león, para eliminar a Conrad Curze, que se escondía allí, incluso intentó bombardear orbitalmente Iliria directamente, para lanzar un exterminatus sobre ella. Solo Guilliman se opuso al bombardeo orbital, por lo que el león optó por el bombardeo de saturación mediante naves de combate en órbita, reduciendo Iliria a un páramo y aniquilando a 2/3 de su población de un solo golpe. Sin embargo, incluso así, Iliria no cedió, y seguía en rebelión incluso en el 41º milenio. Era exactamente como un villano de un programa infantil que, sin importar cuánto daño reciba, resucita completamente sano en el siguiente episodio. La mirada de Klein se apartó del templo del Señor de la Guerra. Ahora sospechaba cada vez más que el templo del Señor de la Guerra podría tener algo de Corne, y que Iliria también podría tener algo de Corne.
Iliria y Ciudad Macrange bien podrían ser la mano izquierda de Corne golpeando a su derecha, obteniendo indicadores clave de rendimiento, de guerra directamente en el lugar. Luego vinieron los templos de los dioses Talasa, el templo del Faro Roto, el templo de los jardines purificadores de Lax, y el templo de Simoneta. Aquel templo esbelto y alargado, consagrado a la diosa de la belleza, Simoneta, yacía expuesto en el campo de visión de Klein. Todo el templo parecía obra de un arquitecto que daba rienda suelta a su genialidad desafiando las leyes de la física. Soportes finísimos como telas, torres puntiagudas como púas, una profusión de filigranas y vidrieras que parecían una locura. El templo entero desprendía una belleza inquietante. Este templo no era otro que el acreedor de Klein. Diosa de la belleza. Klein saboreó esas palabras 2 veces. Si tuviera en sus manos la roseta inquisitorial, ahora mismo convocaría una nave espacial a la órbita del distrito del templo y reduciría a cenizas este templo de Simoneta con una sola lanza, sin dejar ni rastro. Había perdido la cuenta de cuántos días llevaba sin ver al inquisidor Greyfax. No caminó hacia el templo de Simoneta, sino hacia los rincones más recónditos del distrito del templo. Los dioses consagrados en el distrito del templo eran incontables. Los que ocupaban los lugares más privilegiados detrás del templo del dios del agua eran todos dioses que ostentaban poder y estatus en Macrange, dioses bien atendidos por sus sacerdotes. Cuanto más impopular y menos venerado era un dios, más se tendía a ubicar su templo en el distrito del templo, ya que cuanto más adentro, más baratos eran los terrenos. Tal y como había dicho el viejo Lucrecio, en Macrange, la hechicería más poderosa se llamaba denarios, y el dios más poderoso también era el denario. Klein jadeaba con dificultad mientras ascendía por el sendero de la montaña, hasta que su corazón se aceleró. Solo entonces llegó al templo que buscaba, o mejor dicho, a la iglesia. Era una iglesia de tamaño modesto, quizás tan grande como un edificio de apartamentos de 5 pisos. Sin embargo, cualquiera que la viera podía darse cuenta a simple vista de que era una iglesia antigua. Estaba construida casi en su totalidad con piedras toscamente labradas, cubiertas por una espesa capa de musgo oscuro. El suelo y las paredes parecían fundirse en uno solo. El estilo arquitectónico general aún conservaba el de la época de la vieja noche de Macrange. Klein levantó ligeramente la cabeza. Sobre la gran puerta de la iglesia se alzaba una cruz tallada en piedra. Se trataba de una iglesia católica, el lugar donde ejercía su ministerio el amigo sacerdote del profesor Lucrecio en el distrito del Temple. Klein entró, y en el instante en que lo hizo, su mirada quedó cautivada por el mosaico de la pared que tenía justo enfrente. El mosaico estaba muy descolorido. Las piedras preciosas que antaño formaban los ojos de las figuras habían desaparecido hacía mucho tiempo. Sin embargo, seguía siendo claramente una obra maestra. Las baldosas, con sus tonalidades moteadas, parecían un líquido que fluía bajo la tenue luz anaranjada, entrelazándose en formas ágiles, robustos cuerpos humanos y la aniquilación de estrellas, sobre todo los 2 protagonistas del mosaico. Con solo mirarlos, el alma se estremecía. Allí estaba el dragón plateado, enroscado sobre el desierto, con la luz de las estrellas reflejada en sus ojos y el fuego de la creación ardiendo en sus fauces. Y el adversario del dragón plateado, el caballero dorado a lomos de un corcel negro más oscuro que la noche, con una lanza de plata pura en la mano. Ah. Señor, ¿de verdad ha venido? Traducido por Jourl.app. Capítulo 17. 1769 citas de amor que todo romano debe conocer, gracias al líder que saltó sobre montañas y desiertos. Klein se quedó inmóvil por un instante y luego bajó la mirada. Solo entonces se percató de que un niño estaba de pie a su lado, vestido con una túnica de lino con una cruz de plata colgando del pecho. Ese niño era el mismo con el que Klein se había encontrado antes en la entrada del mercado. Ah, cierto, ahora solo quedaba esta iglesia católica en toda la ciudad de Macrange. Entonces Klein extendió su mano hacia la joven. Salsa de pescado, le dijo Klein con una sonrisa. Ah. La joven se sobresaltó al principio, pero luego se dio cuenta de que Klein estaba pidiendo la salsa de pescado que estaban regalando. Claro que sí. Siéntese un momento, voy a buscarla enseguida. Dicho esto, la joven corrió hacia un estante en la esquina de la iglesia, y luego regresó con la misma rapidez, entregándole a Klein un frasco de vidrio del tamaño aproximado de su dedo. Klein apretó el pequeño frasco de vidrio entre 2 dedos, lo acercó a su ojo y entrecerró los ojos antes de poder distinguir que contenía aproximadamente la mitad de un líquido viscoso de color amarillo intenso, denso como el ámbar. Tampoco, la joven sonrió y dijo.
Toda nuestra salsa de pescado es fermentada aquí mismo. Sabe más fresca que las importadas de Talasar. Si la prueba y le gusta, puede venir a comprar algunas botellas. Aquí también tenemos pan, así que puedes probarlo ahora mismo. Klein agitó la salsa de pescado que tenía en la mano, que probablemente era suficiente para medio bocado, y dijo con cierta vacilación. Entonces, ¿lo pruebo? El pan cuesta 2 denarios cada uno, dijo la joven con una sonrisa. ¿Estás intentando robarme? Klein no pudo evitar levantar una mano y frotarse las sienes. El robo es ilegal. La joven frunció el ceño y miró a Klein con una expresión de leve exasperación, como si acabara de hacer una pregunta muy estúpida. Así que, si no fuera ilegal, simplemente robaría a la gente sin más. Klein tenía la sensación de que esta iglesia católica tenía un ambiente bastante diferente al que se había imaginado. Vengo a ver a su obispo, dijo Klein, guardándose en el bolsillo el trozo de salsa de pescado del tamaño de una semilla de sésamo. Ah. La joven se quedó perpleja por un segundo, y luego dijo. Así que usted es conocido del obispo Agripa. Mis disculpas. Bien, entonces, si pudieras por favor, me equivoqué al hablar. El pan cuesta 3 denarios. Dicho esto, la joven extendió de nuevo la mano hacia Klein. Me lo recomendó el señor Lucrecio Mayor. Klein se dio una palmada en la frente con impotencia y, con un ligero dolor de cabeza, le explicó a la joven una vez más. La joven comprendió de repente. Así que te recomendó el abuelo Lucrecio. Sí, entonces, Klein asintió. 4 denarios. La joven extendió la mano un poco más. La expresión de Klein se quedó completamente congelada. No te preocupes. Cuando viene el abuelo Lucrecio, siempre son 5 denarios. Dijo la joven con rostro completamente serio. Mitad de descuento para desconocidos, precio completo para clientes habituales, ¿eh? Finalmente, Klein sacó 2 denarios y se los puso en la mano a la joven. No tengo una relación cercana con Lucrecio, ni conozco a su obispo. Simplemente tengo asuntos que tratar con él. Una vez que tuvo el dinero, la joven cogió rápidamente un trozo de pan del estante que tenía al lado, se lo entregó a Klein y se escabulló hacia la parte trasera de la iglesia. Klein tomó el pan que la joven le había ofrecido y buscó un asiento en la primera fila de la iglesia. Partió un trozo y se lo metió en la boca. No le añadió salsa de pescado. Anoche, esa botella de salsa de pescado Talasar le había hecho sentir como si se hubiera tragado 2 Brooklyn's crudos, Klein dejó escapar un suave y reconfortante tarareo. El pan llevaba nueces y arándanos. El aroma del trigo, el ligero amargor de las nueces y el sabor agridulce de los arándanos secos se entrelazaban, creando un sabor sorprendentemente singular. Mientras comía, Klein comenzó a admirar el mosaico que tenía delante. El dragón plateado, el caballero dorado, la lanza de plata pura, el estandarte rojo brillante, el corcel más negro que la noche, la arena abrasadora, gradualmente, aparecieron ante los ojos de Klein alucinaciones fragmentadas. Los recuerdos comenzaron a aflorar en su mente. Sintió cómo su perspectiva se fusionaba lentamente con la del caballero dorado. Sintió la arena y la grava golpeándole la cara. Sintió la luz reflejándose en las escamas del dragón plateado, parecidas al mercurio, que brillaban sobre su rostro. El aroma de las especias que flotaba sobre la tierra del norte de África le llenaba las fosas nasales. La lanza de plata pura, grabada con runas por la propia mano de Erda, estaba entre sus manos. Vio cómo todas las cosas se elevaban hacia el cielo desafiando las leyes físicas. Vio cómo la gravedad se invertía, el dragón había redefinido el concepto de arriba y abajo, de modo que arriba se convirtió en abajo y abajo en arriba, vio cómo el estandarte envuelto alrededor de la lanza se enredaba en el cuello del dragón. Vio cómo el dragón lanzaba un aullido desgarrador. Vio cómo Marte se acercaba cada vez más. Escuchó el agudo y estridente rugido que emitió el dragón al ser arrastrado bajo la superficie de Marte. Sintió las emociones del dragón. En otro tiempo, había surcado los mares estrellados. En otro tiempo, había masacrado incontables razas. En otro tiempo, se había alimentado de estrellas. Incluso Baúl, el dios Aeldari de la herrería, no era más que un adversario derrotado bajo sus garras. Incluso los antiguos habían caído ante él. Pero ahora, que te jodan a tu madre, caballero primitivo. Klein se frotó la frente varias veces, intentando liberarse de aquel recuerdo fragmentado. Otro de los recuerdos del emperador, pero esta vez era diferente a la anterior. El recuerdo del emperador le había transmitido genuinamente conocimientos y habilidades. Había aprendido una de las innumerables habilidades del emperador.
Había aprendido 169 citas de amor que todo romano debe conocer. Que te jodan a tu madre, caballero primitivo. Klein no pudo evitar maldecir, imitando al dragón. El recuerdo le había provocado dolor de cabeza a Klein. La imagen que el dragón le había mostrado superaba por completo los límites de la comprensión humana, dejándolo mareado y confuso. No pudo evitar bajar la cabeza y frotarse las sienes. Su mirada se desvió inconscientemente hacia la base del mosaico. En él estaba tallada una lista de nombres, aparentemente el registro de donantes de la época en que se construyó la iglesia. Un nombre, inexplicablemente, llamó la atención de Klein. Ollanius. Klein murmuró el nombre, sintiendo una extraña sensación de familiaridad. Antes de que Klein pudiera considerar detenidamente el origen del nombre, se oyeron pasos detrás de él. Agripa, obispo de la Iglesia Católica de Macragge, se frotó los ojos varias veces. ¿Podría ser que aquellas alucinaciones del templo de Iliria volvieran a atormentarlo? Acababa de ver, sentado en la primera fila de la iglesia, a un caballero dorado exactamente idéntico al del mosaico. Agripa parpadeó varias veces y vio desaparecer al caballero dorado, dejando solo a un hombre de Macragge de aspecto común sentado allí. Así que al final todo fue una alucinación. Agripa se golpeó la cabeza varias veces. Aquella expedición al lejano norte le había costado algo más que una pierna. También le había costado la cordura. Desde que destruyó aquel templo de Iliria, había visto fantasmas con frecuencia. Vio ángeles alados. Vio figuras pálidas y fantasmales con armaduras azul oscuro. Vio leones con armaduras negras que arrojaban fuego de fósforo desde los cielos para destruir Iliria. Solo dentro de esta iglesia católica sus síntomas mejoraron ligeramente. ¿Eres amigo de Lucrecio? Agripa se acercó con su prótesis y se sentó junto a Klein. Klein, alumno del maestro Lucrecio. Klein inclinó ligeramente la cabeza a modo de saludo a Agripa. Agripa. Bueno, supongo que soy el obispo de esta iglesia. Agripa se encogió de hombros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres convertirte? Serán 6 denarios por la cuota de bautismo. ¿Quieres que te cuente la historia de cómo nuestro Señor embarazó a una virgen y dio a luz a sí mismo? 12 denarios. Klein miró a Agripa. De repente sintió que podría encontrar bastantes puntos en común con aquel obispo. Pero por ahora, los negocios eran lo primero. Quería preguntar sobre. Klein explicó brevemente que le debía dinero al templo de Simonetta. Has venido a la persona equivocada. Realmente no hay nada que pueda hacer al respecto. Agripa agitó la mano. No me llevo bien con los demás templos. He conseguido aislarme de todos ellos. Traducido por Jourl.app. Capítulo 18. 18. Realmente quiero jugar algunas cosas suaves en la alcoba de Slaanesh. Te aislaste de todos los demás templos. Más bien, los demás templos te aislaron a ti, ¿no? Esta iglesia en ruinas no solo está al borde del distrito del templo, sino prácticamente al borde de Macragge. En un radio de 12 metros, no hay ni un solo templo más fuera de esta iglesia. Con solo mirar la expresión de Klein, Agripa supo exactamente lo que le pasaba por la cabeza. Bueno, verá, nos faltan fondos. Los precios de los terrenos en el centro del distrito de Temple son espantosos. Vender toda nuestra iglesia apenas nos alcanzaría para construir un baño. Después de todo, nuestro Señor no es el Dios de los baños. Podría ser. Al oír esto, la comisura de los labios de Klein no pudo evitar curvarse en una leve sonrisa, que luego se congeló rápidamente. Porque de repente se dio cuenta de que ahora era él quien estaba sentado en ese inodoro roto. Agripa no se percató de la expresión de Klein. Simplemente golpeó su pierna protésica de hierro mientras hablaba. Pero les diré una cosa. Nosotros somos los que tenemos más antigüedad aquí. ¿Qué credenciales tienen esos templos de afuera? Nuestra iglesia fue fundada antes de que la humanidad abandonara la Tierra. En aquel entonces teníamos más de 1.000 millones de creyentes. ¿Tienes idea de quiénes formaban parte de nuestra iglesia en aquellos días? Te lo diré. Jesús. ¿Has oído hablar alguna vez del Hijo de Dios? Lo que pasa es que, más adelante, nuestra iglesia se dio cuenta de que la gente estaba empezando a perder la fe, así que dejamos de dedicar tanto esfuerzo a la labor misionera. Entonces, todos esos grupos más jóvenes se fueron y empezaron a predicar por su cuenta. ¿Cómo has acabado, en este estado? Klein miró el mosaico de la pared. Los ojos del caballero dorado estaban vacíos. Originalmente tenían incrustaciones de alguna piedra preciosa, ahora, con toda probabilidad, habían sido arrancados y vendidos. Agripa agitó la mano con un gesto de resignación.
Así son los macralgianos. Les gusta creer en varias sectas a la vez, ofreciendo su fe a muchas divinidades simultáneamente, como si de esa forma pudieran recibir las bendiciones de muchos dioses al mismo tiempo. Pero nuestra iglesia no cree que existan otros dioses en este mundo. Adoramos solo al Señor y rechazamos todas las sectas politeístas. Naturalmente, a los macralgianos no les caemos muy bien. Sinceramente, hermano, mi opinión es: o no creas en nada, o si tienes que creer, cree solo en uno. Si crees en uno solo, las probabilidades de encontrarte con un dios del caos son relativamente bajas. Si crees en demasiados, se vuelve peligroso. ¿Y si uno de ellos resulta ser un dios del caos disfrazado? Klein asintió con profunda aprobación. En un mundo puramente material, o en uno donde la mayoría de los dioses son benevolentes, la idea de al fin y al cabo, es gratis, así que mejor creer en algunos más no supondría un gran problema. Creer por diversión, ¿no? ¿Y si alguno de ellos realmente cumple su promesa? Pero en esta galaxia, en este mundo donde existe la disformidad, creer en tantas religiones a la vez, Macrage simplemente tiene un velo más denso. En otros lugares donde la disformidad es más activa, creer en tantos a la vez te habría convertido hace mucho tiempo en el plato principal de los demonios. ¿No es usted completamente devoto en su fe? Klein había intuido desde hacía tiempo que este obispo no era del tipo fanáticamente piadoso. Su creencia en su Señor era más una cuestión de pura elección que de fe ferviente. No respondió Agripa con expresión más solemne. Sigo teniendo una fe devota en mi Señor, pero no por un mito vacío. Mientras hablaba, Agripa miró hacia el mosaico del dragón de plata y el caballero dorado, recordando las enseñanzas del obispo anterior. Las palabras que una vez pronunció aquel obispo, que parecía poseer un conocimiento considerable de la historia, ahora salían de sus propios labios. La religión nace del mito, el mito surge de la leyenda proviene de los relatos se extraen de la historia, y la historia no es más que un relato de la realidad. La realidad en sí misma suele ser insignificante. Simplemente, esa realidad insignificante ha sido exagerada de tal manera. Tras terminar de citar al antiguo obispo, Agripa hizo una pausa y luego señaló el mosaico. Al igual que este mosaico, quizás este caballero dorado no era más que un soldado común que apuñaló hasta la muerte a un cocodrilo o lagarto feroz. ¿Pero acaso matar a un cocodrilo no es grandioso en sí mismo? Para un dios, el dragón plateado es peligroso, pero para un soldado común, el cocodrilo era igualmente peligroso. Debió de reunir un gran valor para enfrentarse a esa bestia. Y tras su victoria, la gente pudo sacar agua libremente, los niños pudieron jugar y retozar entre los juncos, y los padres ya no tuvieron que temer que un cocodrilo devorara vidas. Tal virtud, arraigada en la realidad, también es digna de admiración y reverencia. Klein no pudo evitar rascarse la cabeza. Bien dicho. El único problema era que este mural no exageraba la realidad en absoluto. El caballero dorado de este mural era el dios emperador de la humanidad. Y el rugiente dragón plateado era un fragmento de Magladroth, el dragón del vacío. Un antiguo Cthán nacido del vasto mar de energía en los albores de la creación, maestro del Materium que podía distorsionar las leyes físicas a voluntad, un devorador de estrellas que se alimentaba de soles, creador de la red de pilones de piedra negra, conocido entre los Aeldari como la encarnación de la destrucción y la ruina, y el prototipo del Omnisia del que hablaba el culto Mechanicus de Marte. En el siglo 3 DC, el emperador se enfrentó a un fragmento del dragón del vacío, al que finalmente derrotó y selló en Marte. En los recuerdos que Klein acababa de presenciar, la batalla entre el emperador y el fragmento del dragón del vacío había superado por completo los límites cognitivos del cerebro humano. El fragmento del dragón del vacío desplegaba repetidamente dimensiones comprimidas en el reino microscópico, y el emperador arrastraba una y otra vez al dragón del vacío hacia la disformidad. Ni siquiera Klein, que había presenciado los recuerdos de aquella batalla, pudo describir con precisión el proceso, pues las relaciones causales entre los dos combatientes eran desordenadas y enredadas. Sinceramente, este mural se queda corto para describir lo que realmente sucedió. Si hablas de un caballero luchando contra un cocodrilo, de montañas que se derrumban y tierra que se parte, estás exagerando la descripción. Si todavía solo hablas de montañas que se derrumban y la tierra que se parte, decir que un dios del Warp está luchando contra un dios del Materium es quedarse corto. ¿Qué opinas del templo de Simoneta? Klein negó con la cabeza, se giró hacia Agripa y preguntó. La diosa de la belleza, Simoneta. He estudiado su historia. En la época anterior al fin de la vieja noche, existió una hermosa mujer llamada Simoneta.
Nació en una familia adinerada, pero su corazón era bondadoso. Gracias a su influencia, fundó el primer albergue para pobres de Macrauge. Tras su muerte, las personas empobrecidas a las que había ayudado creyeron que Simonetta había ascendido a la divinidad y se había convertido en la diosa de la belleza en los cielos. Así nació la fe en Simonetta. Agripa tamborileó con su prótesis mientras hablaba. Pero aún así te aconsejo que, además de saldar tu deuda, no te involucres demasiado con el templo de Simonetta. ¿Por qué? Klein frunció ligeramente el ceño, esperando obtener más información. En sus propias escrituras, se registra un momento llamado el tiempo del primer clamor. Después de eso, el templo de Simonetta se volvió y algo diferente. Agripa miró a Klein y dijo: deberías preguntarle a tu maestro. Lucrecio ha estudiado este período de la historia. Hizo un descubrimiento interesante. ¿Qué? El tiempo del primer grito y el declive del reinado del rey brujo ocurrieron prácticamente al mismo tiempo. Incluso podría decirse que el tiempo del primer grito y el fin de la vieja noche tuvieron lugar simultáneamente. De acuerdo, creo que entiendo. Klein exhaló un suspiro. ¿Qué fue eso? Fue el momento del primer grito. Había pensado que era la depravación de los Aeldari la que había dado a luz al cuarto dios del caos del exceso, Slaanesh, cuyo primer grito resonó a través de la disformidad, destrozando el imperio Aeldari, abriendo la realidad para crear el ojo del terror, barriendo las tormentas de la disformidad, rompiendo el equilibrio entre los dioses, dejándolos demasiado ocupados como para preocuparse por el plano mortal y, por lo tanto, poniendo fin a la vieja noche. En privado, Klein guardó luto en silencio por la bella Simonetta durante 13 segundos. Si realmente existió y la fe de sus seguidores la transformó en una entidad del caos, probablemente Slaanesh ya la había poseído, convirtiéndola en una perfecta corporación fantasma. Y seguramente la dama ya se había estado divirtiendo en los aposentos personales de Slaanesh. Solo podía esperar que a la señorita Simonetta le gustara el arpa hecha de carne humana y pasatiempos similares. Al pensar en esto, Klein se dio cuenta de que no sentía ninguna pena por Simonetta. ¿Qué eran los problemas de Simonetta comparados con los suyos? A él no le gustaría nada más que bajar del trono dorado e ir a disfrutar de un rato de ocio en los aposentos de Slaanesh. Tras un suspiro, Klein giró la cabeza y miró a Agripa. Me gustaría comprarte algo. Agripa parpadeó y una sonrisa asomó en la comisura de sus labios. El pan y la salsa de pescado de nuestra iglesia son exquisitos. Puedes ir a pagarle a Diana, la niña de allí. Te haré una oferta especial. Salsa de pescado a 6 chelines el frasco, pan a 5 chelines, un momento. No estoy hablando de la salsa de pescado ni del pan. Klein levantó una mano para interrumpir a Agripa. ¿No lo eres? Los ojos de Agripa reflejaban confusión. ¿Venden reliquias sagradas aquí? La mirada de Klein se dirigió rápidamente hacia los candelabros, incensarios y vasos litúrgicos que reposaban sobre el altar bajo el mosaico. Aquellas reliquias sagradas estaban hechas de cobre y hierro comunes. La mano de obra era incluso un tanto tosca, y parecían haber estado en uso durante muchos años. Esta es nuestra fe. Si la vendiera, ¿podría el Señor perdonarme? ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Pagaré un extra. Dadas las circunstancias, el Señor tendrá que tener paciencia durante un tiempo. Traducido por Yourdl.app capítulo 19. 19 Detrás del trono dorado, Klein, portando un candelabro, un incensario y varios vasos rituales, abrió la puerta y entró en una habitación construida con piedra tosca detrás de la iglesia. Era una habitación triangular, situada en una esquina saliente de la iglesia, con la mitad bajo tierra. Era oscura, fría, y las paredes cubiertas de musgo solo tenían una ventana del tamaño de la palma de la mano, pero a través de ella apenas se podían ver las estrellas o la luna, solo una profunda oscuridad. Esto era adecuado. Tras cerrar la puerta herméticamente, Klein caminó hacia el centro de la habitación triangular y se sentó con las piernas cruzadas. Su percepción se extendió ligeramente hacia afuera. Por donde quiera que mirara, solo veía roca áspera. El aire estaba impregnado del olor a sótano empapado por la lluvia, lo que facilitaba la respiración, y el aire frío acariciaba suavemente su piel, calmando gradualmente su mente. La roca encerraba la habitación encerraba su cuerpo encerraba su alma, y todo lo demás del materium quedaba excluido más allá de esta habitación. No podía ver el cielo, no podía sentir la tierra, no podía oír voces humanas, no podía oler el olor a humo. Para Klein, todo lo externo equivalía a no existir. Esta habitación triangular parecía existir sola en un vacío negro, desprovisto de todo lo demás.
Aquí la realidad era tenue, perfectamente propicia para que Klein se sumergiera en el vasto océano de la disformidad. Primero, el incensario. Klein colocó el incienso que le había comprado a Agrippa en el incensario, y una chispa surgió de la punta de su dedo, encendiendo el incienso. Del incensario se elevaban finas volutas de humo, que giraban en espiral en el aire, envolviendo a Klein como seda ingrávida. Klein dispuso los 6 vasos rituales uno por uno a sus lados, y finalmente colocó el candelabro justo delante de él. El incensario, los vasos rituales, el candelabro, un total de 8 objetos que habían recibido años de veneración, formando un octágono alrededor de Klein. Esta forma era la más adecuada para abrir una vista hacia la disformidad. Si las condiciones lo hubieran permitido, Klein habría preferido encontrar una habitación octogonal. Respiró hondo varias veces, se recuperó poco a poco y luego encendió el candelabro que tenía delante. La llama del candelabro ardía lentamente, su lengua de color naranja amarillento disipaba brevemente la oscuridad que rodeaba a Klein, como si abriera un pasaje a través del mar infinito dentro del profundo vacío oscuro. Klein concentró su mente y reunió sus energías. Comenzó a meditar, a imaginar. En sus pensamientos, Klein empezó a creer que, más allá de la habitación, no quedaba nada más. Empezó a creer que la llama ante sus ojos se estaba transformando en un torbellino, o mejor dicho, en el remolino llameante del inodoro dorado al tirar de la cadena. Esta era la experiencia que Klein había adquirido en su último avance hacia la disformidad. Había descubierto que imaginar el proceso de entrada a la disformidad como si fuera la descarga del inodoro dorado era el método más seguro y eficiente. El torbellino de llamas de color naranja amarillento rugió y aulló ante Klein. La habitación circundante comenzó a sumirse en la oscuridad, e incluso el suelo sólido se desvaneció sin dejar rastro. Klein comenzó a ser absorbido por aquel retrete dorado. Una poderosa sensación de caída lo invadió. Klein sintió que se precipitaba por la tubería de alcantarillado, no, hacia el abismo profundo e ilimitado entre la disformidad y la realidad. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía como si estuviera ascendiendo hacia un estado superior, como si estuviera a punto de emerger de la taza del inodoro. Entonces, Klein sintió una sensación de estancamiento, la presencia de un límite, algo real pero irreal, que existía allí. El velo que se interpone entre la realidad y la disformidad. Klein intentó cruzarlo. Extendió la mano y un abrasador torbellino de llamas lo envolvió. El velo tembló levemente. En los ojos de Klein se reflejaba un mar infinito de energía, y su mirada comenzó a resplandecer con el brillo incandescente del poder psíquico. Dentro del salón parroquial, Agrippa, que había estado jugando distraídamente con las pocas monedas de plata que Klein le acababa de dar, levantó la cabeza. Miró hacia el mosaico, hacia el caballero dorado que no tenía ojos. Para ayudar a los niños que habían perdido a sus padres en la guerra y cuyas pensiones habían sido confiscadas por sus familiares, el anterior obispo de la iglesia, Ollanius, le había arrancado personalmente los ojos enjollados al caballero dorado y los había vendido por dinero. Pero, Agrippa pareció ver los ojos del caballero dorado resplandeciendo con luz. Parpadeó. Vio claramente que los ojos del caballero seguían vacíos, pero en su percepción, Agrippa simplemente sintió que esos ojos brillaban. ¿Podría ser porque Agrippa no pudo evitar mirar hacia las profundidades de la iglesia? En realidad, Agrippa tenía una idea aproximada de lo que Klein estaba haciendo. Lucrecio había hecho algo similar en el pasado. Pero cuando Agrippa volvió a mirar, los ojos del caballero dorado ya se habían apagado una vez más. Entonces, ¿se trata de algún tipo de reacción de brujería? ¿No? ¿En qué estaba pensando? Por supuesto que fue una reacción de brujería. ¿Acaso el niño brujo era en realidad su propia manifestación superior? Si eso fuera realmente así, ¿no habría que compartir con él los ingresos de esta iglesia como parte de las ganancias? De ninguna manera. No puede ser, ¿verdad? Agrippa sacudió la cabeza y desterró de su mente aquel pensamiento inconcebible. No debe ser más que un brujo. Agrippa conocía las capacidades de esas pequeñas bandas de brujos. Esas brujas, por no hablar de resucitar de entre los muertos como su superior, ni siquiera podían sobrevivir a un solo disparo de un rifle láser. Era imposible que él fuera superior a él. Agrippa dejó escapar un profundo suspiro, mirando al caballero dorado en el mosaico. Jefe, si tan solo pudieras manifestarte, no tendríamos que hacer negocios con esas brujas. Ahora hemos llegado al punto en que tenemos que seguir despreciándote una y otra vez. Klein respiró, pero lo que inhalaba y exhalaba ya no era el aire del Materium. Era la energía turbulenta y arrolladora del Imaterium.
Vórtices, olas, ondas de aire, llamas retorcidas, espectros aulladores, sombras furiosas, aquí no existían el espacio ni el tiempo. Las leyes físicas habían sido completamente aniquiladas. En el mar de las almas, los truenos rugían, las tormentas retumbaban y las mareas de energía inundaban el alma de Klein. Sin embargo, este leve dolor era completamente soportable para Klein. Esos fantasmas ignorantes de Warp retorcieron sus cuerpos, intentando acercarse a Klein, pero el poder psíquico que recorría su cuerpo los repelió a todos con facilidad. La mayoría de las entidades del Warp cercanas a Macragge eran débiles y frágiles, fáciles de derrotar. Solo una sombra no desapareció, no era una sombra. Era pura energía psíquica. En el aullante Warp, Klein divisó una silueta forjada enteramente de poder psíquico. Aquella figura vestía la ropa de un obrero del submundo, con una baraja del tarot del emperador sujeta a la cintura. Sus rasgos eran indistintos, pero su complexión se parecía a la de Klein, quien ahora vestía la túnica de erudito de Macragge. Eso era, energía psíquica. Era el poder psíquico que Klein había poseído como adivino. De repente, Klein comprendió. El talento psíquico del erudito no era solo algo intrínseco al propio erudito. El antiguo talento psíquico del adivino también se había heredado en este mismo cuerpo. En el momento en que Klein cruzó la disformidad y despertó el don psíquico del erudito, el don psíquico del adivino se despertó por segunda vez. El espectro psíquico dio un paso al frente y se fusionó con el cuerpo espiritual de Klein. Klein abrió la boca suavemente. Llamas de poder psíquico brotaron de su cavidad bucal, y brasas azules abrasadoras surgieron en las comisuras de sus ojos. Su potencial psíquico aumentaba constantemente. Instintivamente, alzó la cabeza y miró hacia el cielo. Klein se vio a sí mismo, se vio sentado en el trono dorado, abrasado por un fuego infernal y abrasador. Klein, sentado en el trono dorado, también se vio a sí mismo. Aquel fragmento de voluntad que había separado ahora lo observaba desde lo alto. Esta fue la primera vez que Klein alzó la vista hacia el trono dorado y se vio bañado en llamas ilimitadas, gritando. Pero Klein también vio, detrás de él, sentado en el trono dorado, se vislumbraba, tenuemente, la silueta de algo vasto, de color marrón oscuro. Borroso e indistinto, casi imposible de discernir. ¿Qué fue eso? Traducido por Journal.app capítulo 20. 20 petardos enterrados debajo del inodoro. ¿Qué fue eso? Era una sombra difusa e indistinta que se cernía tras Klein, sentado en el trono dorado. Apenas se distinguía como una forma marrón oscura, como algo carbonizado por el fuego, postrada tras Klein en una postura fea y encorvada. La sombra que proyectaba casi lo engullía por completo. ¿Qué era? Klein quería verlo con claridad, pero no podía. Todo su poder psíquico se concentraba en sus ojos, pero aún así no lograba distinguir qué era realmente aquella cosa borrosa. ¿Qué vas a? Klein preguntó por la sombra marrón oscura. Hombre, dolor, sonidos fragmentados descendían desde lo alto del trono dorado. Cada palabra parecía portar el calor abrasador de una estrella, precipitándose desde los cielos y estrellándose contra la voluntad de Klein, encendiendo cada nervio. El dolor era casi comparable al de sentarse en el mismísimo trono dorado. Un grito silencioso brotó de la garganta de Klein. Estaba cayendo hacia el suelo, volviendo a la realidad. Se oyó un fuerte golpe. El candelabro se cayó y su llama se extinguió. La cera se enfrió en el suelo y el incienso que había dentro del incensario se había consumido hacía rato. En la penumbra de la cámara triangular, Klein se agarró la cabeza. Su ropa estaba casi empapada de sudor y sus piernas temblaban levemente. Dolor fantasma, agonía, mareos, pavor, una tormenta de emociones caóticas invadió la mente de Klein. ¿Qué fue eso? Detrás del trono dorado, detrás de Klein, había algo más, algo que se agazapaba, envolviéndolo casi por completo con su cuerpo. Detrás del trono dorado, detrás de Klein, o mejor dicho, detrás del mismísimo emperador, ¿cómo podía existir algo así? Klein se masajeó las sienes, aliviando el dolor de cabeza. Fuera lo que fuese, no era algo que pudiera percibir con claridad en ese momento. Su poder psíquico aún era demasiado débil. Con solo vislumbrar la silueta borrosa de aquella cosa y oír su voz entrecortada, sintió como si su alma ardiera. Si quería ver las cosas tal como eran en realidad, probablemente necesitaría fortalecer aún más su poder psíquico. Para ser sincero, Klein ya tenía una vaga sospecha de lo que podría ser aquello, pero no se atrevió a darle muchas vueltas. Se atrevió a burlarse de los dioses del caos porque confiaba en que estos carecían de los medios para conquistar el trono dorado.
Pero esa cosa, si realmente era lo que Klein sospechaba, el Rey Oscuro, el nombre cruzó por la mente de Klein por un instante. Hijo de puta, Bigge. No podía haberle dejado una mina terrestre tan colosal, ¿verdad? ¿Qué se siente al hacerlo? Era como si alguien que había usado el baño antes que tú no hubiera tirado de la cadena, hubiera metido un petardo entre la suciedad, y ese petardo pudiera explotar en cualquier momento. Lo peor de todo es que ni siquiera sabía con certeza si la suciedad estaba allí. Klein apretó los dientes. Maldita sea. Si todo le salía mal, pues que así fuera. Podían morir todos juntos. Klein estaba seguro de que, llegado el momento, habría alguien mucho más desesperado que él. Ante ese pensamiento, Klein sacudió la cabeza, interrumpió su hilo de pensamiento y desvió su atención hacia otro lado. Había logrado cruzar la disformidad. En ese instante, el cuerpo de Klein había establecido una verdadera conexión con la disformidad. Se había convertido en un portal suspendido entre la disformidad y la realidad. O mejor dicho, todo psíquico que despierta verdaderamente su talento es un portal. En circunstancias normales, pueden explotar el poder psíquico de la disformidad a través de ella. Pero si pierden el control, su propio cuerpo se convierte en una puerta de entrada para que los demonios invadan la realidad. Dicho esto, Klein no estaba particularmente preocupado por esto. Una razón secundaria fue que la disformidad cerca de Macragge era relativamente tranquila y mucho menos peligrosa. La razón principal era que, si bien una mayor fuerza psíquica facilitaba convertirse en una puerta para la incursión demoníaca, nunca había oído hablar de ningún demonio insensato que eligiera atravesar la puerta del mismísimo emperador. Klein no podía utilizar el poder psíquico del emperador, pero en cualquier momento podía atraer la conciencia y el poder psíquico de ese cuerpo de vuelta al trono dorado, dejando tras de sí solo un cascarón vacío y sin alma. Y cualquier demonio que intentara cruzar la puerta del propio Klein, en 9 de cada 10 casos, sería arrastrado junto con él hasta el trono dorado para disfrutar de la hospitalidad. Klein dirigió el poder psíquico de la disformidad para que fluyera lentamente hacia su cuerpo. Sus sentidos se agudizaron, más que antes, no se trataba de los 5 sentidos ordinarios, sino de sentidos que trascendían la realidad, un sentido borroso que permitía vislumbrar vagamente el futuro. Este era el talento psíquico de un adivino, clasificado por la Inquisición como un psíquico de la disciplina de la adivinación. Estos psíquicos sobresalían en penetrar los torrentes del tiempo y el destino, predecir el curso del futuro, manipular la probabilidad y atraer ciertas formas de desgracia sobre sus enemigos. Más allá de eso, existía la biomancia, experta en los caminos de la carne y la sangre, capaz de moldear los cuerpos propios o ajenos solo con la voluntad, dominando las células y controlando las energías internas de los organismos vivos. La piromancia, la manipulación de la llama y el calor, permite incinerar a los enemigos con los fuegos demoníacos de la disformidad, llegando incluso a transformar el propio cuerpo en fuego puro y abrasador. Telequinesis, habilidad para convertir el poder psíquico en fuerza física pura, mover objetos con el pensamiento, generar campos de fuerza y liberar energía cinética. Y la telepatía, experta en infiltrarse en las mentes ajenas, forjar vínculos mentales, manipular la percepción, distorsionar recuerdos, incluso convertir a otros en marionetas. Este era el tipo de psíquico que podría haber estado controlando al erudito anteriormente. Aunque existían algunos psíquicos más inusuales, cuyos talentos se centraban en campos más peligrosos y raros como la demonología, estas 5 clasificaciones abarcaban con precisión la gran mayoría de los talentos psíquicos, si no fuera porque esta clasificación era claramente solo las 5 disciplinas del culto de los 1000 hijos durante la Gran Cruzada, renombradas con nombres diferentes. Klein podría haber admirado al inquisidor que la inventó. Milímetros, Klein intentó algunos de los hechizos psíquicos menores que Greyfax le había enseñado. Logró hacer levitar el candelabro que tenía delante y despertar un recuerdo en su propia mente. Telequinesis y telepatía. El talento psíquico del erudito residía principalmente en la disciplina de la telequinesis, con una menor afinidad por la telepatía. Esto puso a Klein en una situación bastante incómoda. Apenas conocía hechizos de estas 2 disciplinas. La telepatía era un poco mejor. Greyfax se especializaba en telepatía y, mientras le enseñaba hechizos de la disciplina de adivinación, también le había enseñado algunos por su cuenta. En cuanto a la telequinesis, Klein conocía, como mucho, un puñado de hechizos psíquicos menores. Desconocía casi por completo las disciplinas de nivel superior, lo que le impedía desarrollar todo su potencial en telequinesis.
Por el contrario, con la disciplina de adivinación, debido a que el poder psíquico del erudito había fluido hacia él, la presciencia de Klein se había visto considerablemente mejorada. Dentro de la Inquisición, existen dos sistemas para clasificar a los psíquicos. Uno es un sistema que evalúa exclusivamente los niveles de poder psíquico, utilizando un total de 24 grados que van desde U hasta A. Entre ellos, los 7 grados U y O denotan psíquicos negativos, es decir, los niveles asignados a los intocables. P es el grado 0, que sirve como punto de referencia para los seres humanos comunes. El grado 1 es, denominado nivel psíquico inerte, y quienes lo poseen no son considerados verdaderos psíquicos. Por encima de este nivel, desde el grado 2, O, hasta el grado 7, K, los individuos se clasifican como psíquicos de bajo rango. En teoría, deberían estar bajo el control de la Inquisición, pero dado que estos psíquicos son tan incontables como las estrellas, controlarlos a todos es prácticamente imposible. Afortunadamente, la mayoría no representa un peligro real. El grado 8, y superiores marcan a aquellos que realmente necesitan ser llevados por los barcos negros para entrenamiento y selección. Cuando Klein era solo un adivino, originalmente tenía el grado 7, el límite de los psíquicos de bajo rango. Pero después de ser descubierto por Greyfax y someterse a entrenamiento, alcanzó el grado 8, Ahora, tras haber fusionado el poder psíquico tanto del erudito como del adivino, Klein se considera en el grado 9, o cerca de ese nivel. Aparte de esta clasificación del poder psíquico en sí, la Inquisición tiene otro sistema de clasificación que se centra en la competencia en técnicas psíquicas. Las 5 disciplinas psíquicas comunes se dividen cada una en 6 niveles. De estas, la telepatía y la adivinación, ambas estrechamente ligadas a la mente, comparten la misma escala de valoración, respectivamente. La capa carmesí, la capa dorada, la capa plateada, la capa esotérica, la capa silenciosa y la capa crepuscular. La habilidad de adivinación de Klein puede alcanzar el tercer nivel, la capa plateada, mientras que su telepatía se sitúa en el segundo nivel, la capa dorada. Mientras tanto, la clasificación para las artes telequinéticas es la siguiente. Gramático, retórico, debatiente, maestro del trivium, maestro del quadrivium y magister supremo. Las artes telequinéticas de Klein se encuentran aproximadamente en el primer nivel, gramático. Klein presionó la yema del dedo contra el centro de su ceja, y sus pupilas se contrajeron bruscamente. Activó un hechizo psíquico de adivinación llamado presciencia. El efecto del hechizo era exactamente el que su nombre indicaba. Presciencia. Al observar el futuro a través de una lente psíquica, uno podía ver la red tejida a partir de innumerables posibilidades entrelazadas y extraer de ella visiones fragmentarias del futuro, piedra negra destrozada, un obelisco, un faro, estrellas centelleantes, imágenes fragmentadas y desarticuladas parpadeaban ante los ojos de Klein. Vio una montaña imponente que se alzaba desde la tierra verde, perforando las nubes como un faro. Vio, delante de él, a un hombre corpulento con el pelo corto y rubio que caminaba hacia adelante, alzando la cabeza para contemplar aquella montaña. También vio a Gita, algo mayor que ahora, de pie a su lado, sosteniendo en sus manos una tablilla de arcilla. La tablilla estaba inscrita con la escritura cuneiforme de Macrauge. Faro. Klein apenas oyó la voz de Dicta. Faro. De repente, un resplandor cegador envolvió la visión de Klein. El brillo penetrante atravesó el metal. La montaña, esa imponente montaña, miraba hacia Klein. Fue, Faro. Somos el faro destrozado. Nos estás mirando. También te estamos observando. La voz de la montaña, algo parecido a un sonido, pero completamente diferente, resonó. Klein estaba seguro de que no se trataba de algo psíquico. Era alguien hablando a través del espacio-tiempo mismo. La cavidad endoesquelética que alberga el órgano de interacción materia-inmateria se orienta hacia la luz. Surgieron palabras incomprensibles, que luego se fueron desvaneciendo gradualmente en el futuro que Klein presenciaba, hasta desaparecer por completo. Klein retiró lentamente el dedo de su frente. Faro, le dio vueltas a la palabra en su mente. Su primera reacción fue el Astronomicon, encendido por el emperador en los días venideros. Pero lo que acababa de ver en esa premonición no se parecía en nada al Astronomicon. Al fin y al cabo, le resultaba demasiado familiar. Estaba tan cerca de él que lo atormentaba día y noche, tan repugnante como el trono dorado. Si no era el Astronomicon, entonces era otra cosa. Klein dejó escapar un suave suspiro. Parece que Macragge también fue un lugar donde convergieron grandes talentos.
Traducido por Yourl.app. Algunas referencias de este capítulo se basan en la mitología de Waramer que puede resultar desconocida para algunos lectores. Las notas a continuación proporcionan el contexto necesario para comprenderlas sin salir de la página. Organizaciones. Naves negras. La flota de la Inquisición dedicada a la captura de psíquicos. Recorren el imperio reuniendo a psíquicos poderosos, de grado 8 o superior en la escala de este fanfic, para su selección, entrenamiento o sacrificio, con el fin de alimentar el Astronomicon en Terra. Ser capturado por las naves negras es el destino que aguarda a cualquier psíquico que el imperio considere demasiado poderoso o peligroso como para dejarlo en libertad. Conceptos/términos intocables, también llamados parias en el canon. Humanos excepcionales nacidos con lo opuesto al talento psíquico. Su mera presencia atenúa o anula los poderes psíquicos y perturba a los demonios. La Inquisición los valora como guardaespaldas y asesinos contra las amenazas psíquicas. En la escala de clasificación de este capítulo, los intocables ocupan los grados negativos, U a O. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.